Sección sexta, punto 5. Evangelizando las TIC, tecnología de la información y comunicación. La tecnología ha impactado en la configuración del pensamiento a partir de una lógica en red y en conectividad digital, pasando de conceptos e ideas a representaciones visuales e imágenes digitales. Estamos inmersos en una cultura de representaciones simbólicas. El conocimiento digital que ha cambiado las mediaciones en el proceso de conceptualización. El pensamiento abstracto analógico, racional, lógico, formal, crítico, analítico y sintético, se diferencia del pensamiento digital, vinculado más a los mecanismos del inconsciente, intuitivo, instintivo, creativo, simbólico. El mensaje de la fe desde sus orígenes estuvo ligado a la transmisión de imágenes. El arte religioso siempre empleó representaciones y símbolos. Basta pensar en la milenaria tradición iconográfica del cristianismo en la catequesis, la liturgia y la pastoral. En el Antiguo Testamento se prohibían las imágenes relacionadas a Dios por considerarlas una limitación irreverente del concepto de trascendencia. En el Nuevo Testamento, en cambio, con el misterio de la encarnación, el Dios invisible se hizo visible en nuestra carne. Juan 1:14. Jesús es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15. El Señor dijo a los suyos: el que me ha visto al Padre. Juan 14:9. Dios se hace palabra e imagen en una nueva representación de la fe. Surge una metáfora de Dios, se hace lenguaje, se dice, se comunica y se narra a sí mismo. Cuando el Hijo de Dios se encarna, la imagen definitiva de Dios revela una nueva narrativa. Se hace el primer anuncio del Evangelio. Jesús se aventuró a la búsqueda de un nuevo lenguaje religioso. Él hablaba con una autoridad distinta, utilizó metáforas admirables, dejó palabras esenciales que aún siguen resonando a través de los siglos. El maestro de Galilea no fue como los eruditos griegos. El apóstol San Pablo, cuando visitó en Atenas el Areópago, el lugar público de la discusión de las leyes e ideas griegas, se atrevió a hablar del Dios desconocido. Hechos 17, 15, 23. También hoy nuestra cultura tiene un Dios desconocido que necesita del primer anuncio. Hay que proponer el anuncio del Evangelio también a partir de los formatos digitales. La tecnoteología muestra la imagen del Dios cristiano en su manifestación digital como otro modo de la revelación del misterio de la encarnación, palabra divina que asume los diversos lenguajes humanos. Estamos apremiados a descubrir el sentido teológico, espiritual, ético y pastoral de la tecnología. Es preciso profundizar la problematización de nuevas cuestiones y debates filosófico-teológicos en diálogo con las tecnologías de la información y comunicación. El anuncio del Evangelio puede desarrollarse muy creativamente desde las herramientas tecnológicas. El desafío es no quedarnos solo en la interacción digital. En las redes sociales comunicar es existir. Hay que pasar de la conexión a la comunión. Existen comunidades virtuales que desarrollan igual pertenencia que las reales. Inspirados en la espiritualidad de comunión, es necesario generar la conectividad de la Iglesia en red de personas, de comunidades, de instituciones, de organizaciones, de recursos y de contenidos. No basta pensar instrumentalmente las nuevas herramientas a nivel personal, sino que es preciso diagramar estratégica y pastoralmente la comunicación institucional
de la iglesia particular. El cristianismo actual debe aportar su voz, ancestral y joven a la vez, en el diálogo plural con las culturas emergentes, unir lo antiguo y lo nuevo encontrando otras maneras de transmitir la fe, descubriendo el potencial espiritual y pastoral que puede desarrollarse desde la mediación digital. Todo puede hablarnos de Dios, basta que aprendamos a entender y a traducir su mensaje. Cada época descubre a Dios y a Jesús desde una óptica diversa, una perspectiva única y un horizonte singular de acuerdo a las necesidades, a las búsquedas y a los deseos colectivos. También la espiritualidad y la pastoral se impregnan de estos matices como formas culturales de vivir la fe, configurando un estilo de santidad con características epocales propias. La fe puede y debe tener expresiones renovadas. Las redes sociales deben ser usadas, ya que son un instrumento de contacto con muchos ámbitos de interacción social de las personas, en la comunicación entre los familiares y amigos, en el vínculo laboral, en el entretenimiento y en el acceso a la juventud, etc. Las redes sociales deben ser empleadas con un sentido pastoral y con un criterio coherente con lo que se desea transmitir. A veces se podrá hacer un mensaje explícito de anuncio del Evangelio, otras veces un mensaje de valores humanos con tono positivo y esperanzador puede ser igualmente apreciado. El Papa Francisco ha entendido como nadie aquello del Evangelio. Se puede verter vino nuevo en odres viejos. El Evangelio es siempre nuevo y el lenguaje envejece. La tecnología formatea un mundo complejo, híbrido y contradictorio en constante cambio, y el lenguaje teológico tiene que reflejar esta realidad o se queda obsoleto. El Evangelio no cambia, pero los métodos de evangelización necesariamente han de cambiar. El Papa Francisco comparte una experiencia que puede iluminarnos, ya que usa una expresión de la tecnología actual para hablar de la relación con Jesús. Déjenme contarles una anécdota. Charlando un día con un joven, le pregunté qué es lo que lo ponía de mal humor. El contexto se daba para hacer esa pregunta y él me dijo, cuando al celular se le acaba la batería o cuando pierdo la señal de internet. Le pregunté, ¿por qué? Me respondió, padre, es simple, me pierdo todo lo que está pasando. Me quedo fuera del mundo, como colgado. En esos momentos salgo corriendo a buscar un cargador o una red de Wi-Fi y la contraseña para volverme a conectar. Esa respuesta me enseñó y me hizo pensar que con la fe nos puede pasar lo mismo. Todos estamos entusiastas cuando la fe se renueva en un retiro, en una predicación, en un encuentro. Crece aunque después de un tiempo hay momentos en los que, sin darnos cuenta, comienza a bajar nuestro ancho de banda despacito. Y aquel entusiasmo de estar conectados con Jesús se empieza a perder y empezamos a quedarnos sin conexión, sin batería, y entonces nos gana el mal humor. Nos volvemos descreídos, tristes, y todo lo empezamos a ver mal. Al quedarnos sin esta conexión que da vida a nuestros sueños, el corazón empieza a perder fuerza, a quedarse también sin batería, y el ruido ambiente y la soledad nos aíslan de todo. Sin la conexión con Jesús, terminamos ahogando nuestras ideas, nuestros sueños y nuestra fe. Tomado de Así Prensa, saludo del Papa a los jóvenes de Chile en el santuario de Maipú, 17 de enero de 2018. Sección sexta, punto 6. Características pastorales del primer anuncio en el contexto de la cultura de hoy. En la era digital hay que diseñar un nuevo paradigma del primer anuncio, haciendo comprensible el Evangelio a todos,
especialmente a los que habitan el mundo digital, en su inmensa mayoría jóvenes. La tecnología, cuando no es asumida seriamente como un recurso pastoral, puede considerarse una periferia. Hay periferias geográficas, existenciales, culturales y también tecnológicas. Es preciso unir el primer anuncio con las tecnologías de la información y comunicación, descubriendo que la virtualidad no es solamente un aspecto accidental de la mediación cultural del presente, es una dimensión central y un incuestionable planteo pastoral para el profetismo de la Iglesia que anuncia. Desde el comienzo del cristianismo, el anuncio del Evangelio, incluso en la Iglesia de los orígenes, estuvo unido a la tecnología de la época. Cada período histórico usó la tecnología disponible. La transmisión oral y escrita, ambas asumidas por la palabra de Dios y la tradición, inauguraron el uso de la tecnología y de los recursos, pasando por la invención de la imprenta hacia el año 1440 hasta la cultura digital actual. Ciertamente los desafíos culturales del presente retan a transmitir el primer anuncio en categorías existenciales, teológicas, pastorales y espirituales capaces de ser comprendidas. La inculturación es una fidelidad creativa de renovación con capacidad de diálogo para la adaptación, la asunción y la transformación. Adaptación al medio, asunción de lo genuinamente humano y transformación obrada por el Evangelio. El cristianismo del siglo XXI es un humanismo de espiritualidad integral a partir de las situaciones vitales del creyente. La fe se incultura en el presente teniendo una actitud conciliadora con el pluralismo reinante. No se trata de reinventar la fe o de refundarla, sino de recrearla para que esté siempre viva y vigente. La Iglesia ante cada cambio de época se ha encontrado con este desafío. Hay que repensar la pastoral del primer anuncio, recordando que la misión pastoral no es prioritariamente la mera acción, sino fundamentalmente el ámbito vincular, el modo de relacionarse con los demás y el vínculo que se crea, ya que la pastoral se desarrolla en lo vincular, en las relaciones. Este enunciado es fundamental. La gracia del primer anuncio se produce en un vínculo interpersonal y o comunitario de interlocutores que se reconocen con discípulos de un mismo camino de fe. Entre las características del primer anuncio en la actualidad se pueden destacar: primero, el primer anuncio hay que hacerlo desde el querigma de la palabra, principio y fuente de la buena nueva. En el Nuevo Testamento no se habla filosóficamente, sino que se remite a la interpelación de una experiencia que cada uno debe hacer por sí mismo, una invitación. Vengan y lo verán. Juan 1:39. El querigma de la salvación, Jesús muerto y resucitado, contiene esencialmente la revelación de Dios uno y trino. Predicar a Jesús es revelar el rostro definitivo de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y su plan de salvación. Segundo, el primer anuncio es una experiencia de gracia tanto para el que anuncia como para el que es anunciado. Son interlocutores y dialogantes de la fe a partir del discernimiento en el contexto interpersonal de vida. El que anuncia no explica el misterio, sino que interpreta la significación que éste tiene en la vida, iluminando alguna situación o experiencia fundante de vida. La interpelación y el discernimiento se hacen desde la lectura de la realidad y de vida. La fe inicia así un proceso de madurez humana y de santidad evangélica. Tercero, el primer anuncio no dice todo acerca del misterio de Jesús y del actuar de Dios. Promueve una actitud receptiva y contemplativa. La palabra anunciada requiere de una actitud sobrenatural
y no de racionalizaciones, especialmente cuando éstas se vuelven un obstáculo para aceptar dócilmente el mensaje. La fe necesita de otra sabiduría que no es la meramente intelectual. Jesús pensó y habló sencillamente de una manera directa y profunda. Por eso todavía meditamos el alcance de su palabra. El primer anuncio asume varios géneros orales y literarios: relato, testimonio, narración, discurso, anécdota, experiencia, etc. Cuarto, el primer anuncio asume la palabra de Dios y el estilo coloquial del lenguaje humano cotidiano. Debe ser provocativo, interpelar existencialmente la vida de quien anuncia y de quien es anunciado. Crítico, posibilitar un discernimiento de la realidad personal y sociocultural. Contemplativo, generar un espíritu de conversión y de oración. Práctico, orientar a la transformación de la vida. E inculturado, suscitar una lectura de la realidad a través de los signos de los tiempos. Quinto, el primer anuncio busca la oración y requiere de una iniciación mistagógica. Muchas veces se da en el contexto de la celebración litúrgica y catequística, favoreciendo la disposición espiritual. El Espíritu de Dios mueve el primer anuncio en dos direcciones principales, aunque no únicas: la conversión de la vida y la actitud contemplativa. Sexto, el primer anuncio genera un crecimiento en la fe, en la experiencia de Dios, en el seguimiento de Jesús y en la inserción de la Iglesia. No resulta un elemento intimista sin pertenencia comunitaria y sin dinamismo misionero. Está lejos del espiritualismo y del consumismo religioso pasatista, efímero. Ilumina las circunstancias vitales y los diversos escenarios culturales y sociales. La perspectiva antropológica de la cultura actual encuentra en el misterio de la encarnación de Dios un acceso privilegiado de humanismo para el diálogo entre fe y cultura. Séptimo, el primer anuncio puede ser tanto espontáneo como preparado desde una pastoral organizada y planificada en procesos estratégicos, siendo condiscípulos y corresponsables en la única misión eclesial. Cada interlocutor pastoral tiene una competencia espiritual y pastoral según su vocación, su rol y su función en el pueblo de Dios. Podemos concluir afirmando que el mundo digital, Internet y las redes sociales constituyen en la actualidad una necesidad, una urgencia y un imperativo de evangelización. Constituyen gran parte de la realidad cotidiana de nuestras vidas: familia, amistades, vínculos sociales y laborales, comunicación y entretenimiento, entre otras cosas. Son un nuevo y verdadero contexto socioexistencial que no hay que considerar accidental y superficial. Hoy existe una tecnodependencia y una ciberdependencia para casi todo. Existimos también en el mundo virtual, en Internet y en las redes sociales, no solo porque tengamos algún perfil allí, sino porque gran parte de la población está más allá de su franja etaria. Internet es un inmenso archivo de perfiles globales. Una gran parte de nuestra vida es digital. No se trata de un simple instrumento de comunicación que puede utilizarse o no, sino de un nuevo medio ambiente social y cultural en el que somos, nos movemos y desde el cual pensamos, nos relacionamos e interactuamos en muchos niveles. El mundo virtual es un nuevo campo de evangelización real que hay que considerar muy seriamente como cualquier otro espacio real en el cual las personas se encuentran y se produce una gran variedad de culturas humanas. Preguntas para el discernimiento. ¿Qué es lo más positivo que descubrimos de la mediación tecnológica en la cultura de hoy? ¿Cómo aprovecharlos en orden al primer anuncio? ¿En qué se observa que la cultura actual ha impactado y ha modificado las vivencias y las prácticas de la fe?